Lo que digo siempre en estas citas, ¿no?, es que están ustedes en el Colegio Profesional de la Educación, es el Colegio Oficial de Filosofía, Letras y Ciencias, y básicamente pues somos una corporación de derecho público que se dedica a la docencia, es decir, que defendemos la profesión y el estudio, la educación y la formación de nuestras nuevas generaciones en muchos ámbitos, en todas las materias y desde la pedagogía hasta la disciplina científica, ¿no? Bueno, en esta casa pues se celebran, entre otras muchas reuniones, pues presentaciones de libros, la propia Universidad de los Mayores, que inauguramos hace ahora 5 años, creo recordar, y que se realiza por las mañanas, desde lunes a jueves, incluso los viernes ya, con un éxito importante y bueno, un ánimo muy importante que nos dan a estos locales, porque son unos alumnos magníficos, entre los que están ahora mismo entre el público alguno veo, ¿no? Bueno, este libro a mí me apetece muchísimo presentarlo, entre otras cosas porque yo creo que soy una de las personas, y creo que no soy la única, que tiene un enorme desconocimiento de una historia de España que en la mayoría de los planes de estudio, ya que estamos hablando del Colegio Profesional de la Educación, pues se toma un poco a la ligera, por lo menos se pasa demasiado deprisa, ¿no? Es una etapa que casi los alumnos no conocemos y que este libro, que tiene un tono muy divulgativo, yo creo que nos va a permitir pues conocer un poquito más. Me apetecía muchísimo porque además su autor, David Casado, es compañero mío de profesión, es un colega, es periodista y además es una persona que ha estudiado mucho, yo veo que ha estudiado mucho la historia, es también sociólogo. Y creo que es una aportación muy importante para que desmitifiquemos la idea de que el periodista o de la obra de los periodistas habitualmente no es una obra científica ni documentada. Yo creo que este libro no he podido leerlo todo porque es un libro muy divulgativo, muy sencillo, muy claro, pero extenso. Es un libro muy, muy profundo. Y no he podido leerlo todo, pero a mí me da la sensación de que va a ser un libro de cabecera para mí estos próximos meses, porque me va a enseñar cosas que desde luego yo no he tenido la oportunidad de estudiar, por lo menos en el aula formal de educación, ni siquiera en la Facultad de Periodismo, ¿no?, que se estudia mucho la etapa contemporánea. A partir de la Revolución Francesa casi todos estudiamos esas etapas con conciencia, ¿no?, durante bastante tiempo, durante las clases, ¿no?, en el periodo escolar, pero después, o antes o después, parece que se nos queda ahí un poco perdido como decía, este apartado. También creo que es un libro que nos aporta una reflexión sobre el pasado, ¿no? El autor cita a Ortega y Gasset en el prólogo, creo que es, o en uno de los primeros capítulos, dice Ortega: el hombre no tiene naturaleza, tiene historia, ¿no? Y el autor habla de ese desinterés que va increciendo, ¿no?, hacia el futuro, hacia el pasado, y ese interés especial hacia el futuro, ¿no? Nos preparamos mucho en la Unión Europea para qué nos va a venir, qué está ocurriendo, qué va a pasar en el siglo XXI, pero no reflexionamos sobre todas las aportaciones que nos pueden hacer pues el conocimiento de esta historia, ¿no? Y en este libro se habla también de compatriotas, ¿no? Él lo define así, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque el autor dice, David, son aquellos que compartieron el pasado con nosotros hace ya mucho tiempo, ¿no?, en un territorio que nos es común y que ahora llamamos España, ¿no?, pero que antes a lo mejor pues tenía otras muchas denominaciones, ¿no? Son tiempos difíciles y yo creo que hacer alegato de todos los pueblos que nos unieron y esa llamada a la unión que ahora mismo está tan en cuestión, pues creo que puede hacernos reflexionar bastante. Nada más, porque yo no sé, ya les decía, absolutamente muy poco, no nada, pero muy poco de este libro y de esta historia que nos cuenta el autor, y van a ser Javier Alcázar y Débora Álvarez las personas que van a hablar de él. Javier es funcionario de carrera de la Administración General del Estado, ha trabajado como administrador en diferentes organismos, incluyendo la Dirección General de la Guardia Civil, y desde el año 2007 desempeña el cargo de gerente en un museo maravilloso, el Museo de América de Madrid. Y Débora Álvarez Luna es licenciada en Filología Hispánica, es la editora, y es licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid, por un posgrado de lexicografía y libro de texto. Además tiene un máster en desarrollo de proyectos audiovisuales y pese a su juventud ha trabajado en firmas como Pearson Educación, Susaeta y GEA, ¿no? Es manager de desarrollo en este momento de negocio en la multinacional de publicaciones científicas, médicas y farmacéuticas Content et Net,
con presencia en países de los 5 continentes, ¿no? A ellos les doy la palabra porque, como les digo, ellos son los que más van a saber, y en último lugar pues dejo al autor para que nos cuente su experiencia vital de este libro, y dejamos un pequeño turno de preguntas al final, si os parece bien. Javier, tienes la palabra. Buenas tardes. Pues, como soy pequeñito... Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Javier Alcázar y soy compañero de David, y probablemente sea el único mérito por el que estoy aquí. Bueno, he sido testigo de todo el proceso creador de David, y del que nos hablaba con frecuencia, y me he leído en varias ocasiones sus libros porque son apasionantes. Me cita en los agradecimientos, creo que es un honor inmerecido completamente, pero bueno, yo se lo agradezco mucho. Le conocí en una comida navideña anterior a mi toma de posesión en el museo, donde me presentaban a mis futuros compañeros. Y en el ratito que compartimos, me quedó claro que estaba ante una persona apasionada y de fuertes convicciones. Me contó que era el responsable de prensa del museo y representante sindical, ¿no? Y lo uno llevó a lo otro, entonces nos pusimos a hablar de los trabajadores del centro, de los sindicatos, de la política, de lo mal gobernados que estábamos, y como siempre nos quejamos los españoles, ¿no? Nunca tan buenos vasallos tuvieron tan malos señores, parafraseando al mío Cid. En fin, a pesar de eso, siempre el honor ha podido más, y hemos defendido a capa y espada las posesiones de nuestros reyes en los 5 continentes. En unos pocos momentos me había esbozado muchos de los rasgos de su personalidad, ¿no? Su tremenda sinceridad, que es periodista, sindicalista comprometido y apasionado de la geopolítica y de la historia. Luego hemos compartido miles de cafés junto a algunos compañeros y muchas comidas, donde siempre nos sorprendía con sus conocimientos de la historia, su pasión por el mar y su anhelo por escribir, que siempre tuvo entre ceja y ceja. Me transmitió parte de su pasión por la historia, y gracias a él descubrí personajes que en mis estudios o no habían aparecido o habían sido tergiversados en áreas de una mejor formación del espíritu nacional. En fin, también me contó cosas de su vida, de sus padres y de sus 2 hermanos, de su pasión por el mar, tanto que si no le hubiesen aterrorizado las ecuaciones y las tablas de fórmulas que manejaba su hermano, ingeniero, casi seguro que hubiera terminado estudiando en Navales, donde tantos cafés hemos compartido, por cierto. También me habló de sus hijos, y de sus nueras, y de su mujer, que siempre ha estado a su lado. ¿Y qué es la excepción al dicho de detrás de un gran hombre hay una mujer sorprendida? Porque ella le conoce muy bien. Y siempre ha estado a su lado a pesar de que no se lo ha puesto fácil. Por la manera de vivir su profesión y su vocación sindicalista, todo lo complica más cuando se va como director del diario del Júcar y está 2 años fuera, en el caso que tuviste que hacerte cargo de todo, ¿verdad? Bueno, él lo sabe y te lo agradezco, claro que sí. Dice, bueno, y luego cuando vino a Madrid no mejoró la cosa, porque se metió en una empresa, porque tal, luego se dio a escribir, en fin. Esta pasión de escribir, en la que se sumerge de tal forma que no descansa ni deja descansar a otro, ¿verdad? Bueno, esta gran mujer, a la que siempre llama reina, a pesar de ser republicano, y que en la última etapa le sirve además de ejemplo, realizando una gran resistencia numantina ante la enfermedad. Bueno, compartimos la visión histórica de una España que ha sufrido y ha interiorizado una leyenda negra creada por sus enemigos y con la que nos fustigamos constantemente. Quizá como reacción ante la España imperialista que loaban los franquistas, ¿no? La visión de una España, o quizá Iberia, que no es más que una evolución política desde los primeros pobladores, emigrantes de otras tierras que decidieron asentarse en esta llena de conejos, y que a pesar de los siglos mantiene unos rasgos fácilmente reconocibles por los foráneos. Al igual que David, somos apasionados, idealistas, valientes, cabezotas y muy malos enemigos cuando no nos dejan otra opción. Quizá por eso en nuestra historia existen tantas batallas y tantas resistencias numantinas, de las que el libro que hoy presentamos solo hay una pequeña parte. El libro se estructura en 2 grandes partes a las que precede una introducción.
en la que nos pregunta: ¿somos un pueblo indómito? Y en ella nos presenta una serie de argumentos para que seamos nosotros mismos los que encontremos nuestra propia contestación. La primera parte comienza con un a modo de preámbulo en el que nos explica que estos pre-españoles, puesto que todavía no podían llamarse españoles, son parte imprescindible para comprender a los actuales españoles. Somos descendientes de ellos, de los vencedores y de los vencidos. En ella describe 4 grandes luchas de la antigüedad mitológica de España, donde íberos y cartagineses, celtíberos y romanos empiezan a escribir esas primeras páginas de nuestro pasado. Sagunto, Cauca, Numancia y Calaburris son las que ha escogido para que reflexionemos sobre nuestro carácter y sobre los motivos que llevaron a unos y a otros a enfrentarse en estas crueles batallas. En la segunda parte se incluye una descripción de la Edad Oscura, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, y la llegada de los pueblos bárbaros, que se hacen con el control, aunque solo de forma superficial, puesto que la religión comienza a ser parte fundamental de nuestra historia, y esto se demuestra en la facilidad con la que los árabes consiguen el poder. El pueblo entiende mejor su religión que la de los bárbaros, y no solo no participa en la lucha a favor de los visigodos, sino que se inhibe y abraza a los nuevos gobernantes que traen una religión más fácil de entender desde el punto de vista arriano. Después empieza la descripción de los 4 grandes episodios que llevan a conformar la España actual, el primer Estado moderno, surgiendo de la Reconquista apoyada desde Europa, especialmente desde el Papado, con la Declaración de Guerra Santa. Covadonga, Roncesvalles, Zamora y Tarifa aparecen como parte de esta lucha que finalmente desemboca con los Reyes Católicos y la toma de Granada en 1492, donde deja esta, que espero sea la primera entrega de resistencias numantinas, puesto que queda mucho que contar y describir en torno a lo que ya sí podemos llamar España. El libro nos ofrece una visión de conjunto de estos 8 episodios que nos permite conocer el entorno y lo que en cada caso fuerza a que esas resistencias sean inevitables. Está escrito de una forma fluida, donde su visión y estilo periodístico, su gran conocimiento de los hechos, ayudado por una estajanovista documentación y múltiples revisiones, en cuanto encuentra un dato nuevo, corre a revisar lo escrito. Todo ello aderezado por su gran erudición nos permite sumergirnos en la época como si estuviera ocurriendo hoy mismo y entender los enfrentamientos entre 2 fuerzas opuestas que a su vez tienen influencias ajenas. Su estilo permite una fácil lectura, que el lector se forme su propia opinión y gracias a la gran cantidad de datos que incluyen las notas a pie de página, lo convierten en un gran libro de consulta. Estoy seguro que a no tardar mucho empezará a ser citado por otros autores, igual que está ocurriendo con su primer libro, La Marina Ilustrada, del que se ha presentado su segunda edición recientemente y que quedó entre los finalistas del 6º Premio Algaba de Biografía, Autobiografía, Memorias e Investigaciones Históricas, y del que firmará ejemplares en la próxima Feria del Libro en la Caseta de Antígona, y por supuesto este sí lo paga. En la actualidad trabaja como responsable de prensa del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y forma parte de la Asociación de la Prensa de Madrid, de la Sociedad Geográfica Española y de la Asamblea Amistosa Literaria, que fundara en Cádiz el marino y científico Jorge Juan y Santacilla, al que el autor y yo mismo profesamos una gran admiración. Espero que compréis este libro para que disfrutéis tanto como yo lo he hecho. Podéis adquirirlo por internet en la Casa del Libro, en Amazon, puesto que David, aunque le ha costado, ha entrado en la modernidad y se ha convertido en un activo y fecundo partícipe en las redes sociales. Y al final ha conseguido que se publique su segundo libro, en estos tiempos tan difíciles para las editoriales de papel, en la red mediante Penguin, que se encargará de distribuirlo en numerosas webs del mundo. Débora nos podrá contar mucho más sobre el asunto. Tanto este libro, Resistencias numantinas, como el primero, La Marina Ilustrada, os harán conocer parte de nuestra historia, que a mi modo de ver es una de las más apasionantes del mundo. Gracias. Claro, perdón. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, os quiero agradecer a todos que hayáis venido aquí, porque sé lo importante que es este día para David. Sé que es un día muy especial, que es una tarde muy emotiva para él. Y precisamente porque sé lo especial que es para él, yo solo puedo tener palabras de agradecimiento por estar aquí al lado. No sé si es verdad que soy todo eso que han dicho por aquí, sé que soy su nuera, y supongo que por ahí van los tiros, soy una de sus nueras.
Y bueno, sí que he tenido la oportunidad de ayudar a David por mi formación y por mi profesión en esta aventura, de ayudarlo un poquito, porque el trabajo ingente que hay detrás de este libro es él el que lo realiza. He podido ser testigo de algunas de las cosas que ha hecho con el libro y desde ahí creo puedo aportar quizá algo esta tarde que os ayude a vosotros también a animaros a leer el libro. Tenéis frente a vosotros un libro casero en el mejor y más positivo sentido de la palabra. Este libro ha sido sacado adelante por la editorial Casado Ortega. El departamento de adquisiciones, que lo dirige el propio David, el departamento editorial, que está formado por los amigos del autor, aquí presentes. La producción está en su propia casa, está al fondo del pasillo a la izquierda, un ordenador y una impresora, que son testigos de las vueltas y vueltas que da cada capítulo, como ya nos avanzaba por aquí Javier. La crítica literaria viene de parte de las hermanas Ortega, que también han venido hoy para presenciar lo que sucede. Y la gente literaria es su brava mujer Paula, que está siempre al pie del cañón para apoyarle. A cargo del diseño de cubiertas, para terminar, ha estado el archiconocido David Jr., que es su hijo, y que estuvo toda una tarde viendo cómo poder sacar la foto de cubierta que quería David en el libro. Y sin ver un duro. Tenéis, por lo tanto, frente a vosotros un libro que nos ha acompañado en comilonas, cumpleaños y vacaciones. Se ha venido con nosotros a Segovia muchas veces y sé que tiene una habitación por ahí por Conde Casar en un pisito del que son dueños Paula y David. Podréis imaginar, por lo tanto, que este libro se ha convertido en un miembro más de la familia y que es muy importante para nosotros el saber que va a poder tener difusión y que va a poder llegar a vosotros. Como editora o como medio editora del libro, yo me he propuesto hoy daros algunos datos sobre la autoedición, que al fin y al cabo es lo que ha tenido que agarrarse David para poder sacar adelante este libro. Hace unos poquitos años todos mis profesores me hablaban de que la gran revolución del libro estaba por llegar y que no nos imaginábamos hasta dónde iba a alcanzar. ¿Quién nos hubiera dicho en aquel entonces que la revolución no iba a venir por el paso del papel en la pantalla, que es lo que se barruntaba, afortunadamente, por otro lado? La autoedición en España está sirviendo, lamentablemente, para dar salida a todo lo que han aplastado los bestsellers de Belén Esteban y compañía. Cuando el saber ocupa lugar y ya no hay cabida para la calidad, solo para los famosos de tercera y el amarillismo, son los propios escritores los que tienen que pelear por sacar adelante las cosas. No obstante, sí que quería comentaros, a modo de curiosidad, que quizá ya lo sepáis, que desde Gutenberg hasta ahora no han cambiado tantas las cosas. La autoedición no es algo de ahora. De hecho, hasta el siglo XIX, que es cuando empezó a producirse la popularización de la edición, como la conocemos hoy en día, lo normal era que los escritores se autoeditaran. Hoy en día la autoedición parece que está de moda y que es una tendencia que se está consolidando en la industria editorial a nivel mundial. Internet, el ebook, el comercio electrónico o la impresión bajo demanda están permitiendo a cualquier autor poder sacar adelante sus obras. Hay plataformas además como Apple y Amazon, que no son tontas, que han visto que aquí hay futuro y que han decidido ayudar a la difusión creando plataformas para ello. Así, Resistencias Numantinas, que está distribuida bajo el paraguas de Penguin Random House, es claro ejemplo del nuevo escenario al que nos enfrentamos dentro del mercado editorial y que además va a marcar la industria en los próximos años. Para que os hagáis una idea del potencial de este mercado, os voy a leer unos datos muy breves para que veáis hasta dónde llega. Además, vais a ver que David entra dentro de las estadísticas, ¿o no? Ahora vemos. El 16% de los autores autopublicados es menor de 35 años, como David. El 59% de los autores autopublicados lo hacen en formato digital solo. Y el 84% de los libros autopublicados son de ficción. Estos datos nos dicen que David es un valiente una vez más. Los libros en 2015, el mercado de autoedición en España solo en 2015 creció un 35%, pero es más de un 400% de 2008 hasta la fecha. El 48% de los libros vendidos en Amazon son autopublicados y el 40% de los más vendidos son autores independientes. Eso nos dice que a David le puede ir muy bien y esperemos que así sea. Y ya por último, para cerrar datos, en 2015 hubo 27.245 autores autopublicados activos en España.
y se publicaron 14.800 libros que tengan ISBN, que hayan hecho las gestiones. Y aquí, en medio de todo este mar, han nacido Resistencias Numantinas, los antecedentes más indómitos del pueblo español. Ya solo echando un vistazo, cuando lo tengáis en vuestras manos o en vuestras pantallas, porque lo podéis comprar también digital, al índice onomástico podéis haceros una idea del trabajo que hay detrás del libro. Los conocimientos de David no tienen fin y sus ganas de compartirlo, afortunadamente, tampoco. Aunque David os contará ahora en detalle más sobre el libro, sí que os quería adelantar unas pinceladas. Y para ello os voy a leer unas palabras de Octavio Paz, con las que me he topado esta mañana, y que os invito a que reflexionéis sobre ellas antes de leer el libro, durante la lectura y cuando acabéis. Es un pequeño párrafo. Dice: el hombre contemporáneo ha racionalizado los mitos, pero no ha podido destruirlos. Muchas de nuestras verdades científicas, como la mayor parte de nuestras concepciones morales, políticas y filosóficas, solo son nuevas expresiones de tendencias que antes encarnaron en formas míticas. El lenguaje racional de nuestro tiempo encubre apenas a los antiguos mitos. La utopía, y especialmente las modernas utopías políticas, expresan con violencia concentrada, a pesar de los esquemas racionales que las enmascaran, esa tendencia que lleva a toda sociedad a imaginar una edad de oro de la que el grupo social fue arrancado y a la que volverán los hombres el día de los días. En el libro os vais a topar de bruces con España y con el honor tan malamente utilizado. En la primera parte pasearéis junto a íberos y cartagineses, celtíberos y romanos, pasando una temporada en Sagunto y Cauca y llorando en Numancia y Calahorra. En la segunda parte recorreréis la España de las tres culturas, desde Covadonga a Roncesvalles, pasando por Zamora y hasta llegar a Tarifa. David intenta, palabra a palabra, acercarnos a la realidad, desmitificar tantas historias recurrentes a lo largo del tiempo. El honor, el deber, el sacrificio, la resistencia. ¿De verdad somos así? ¿Dónde acaba el mito y dónde empieza la historia? Es este, en definitiva, un libro con el que yo he disfrutado como una enana y que os invito, sin duda, a leer y a disfrutar como he hecho yo, que me ha mostrado una España que yo no conocía, posiblemente, como ya nos avanzaban antes, por culpa de cómo está el sistema educativo, cómo está planteado. Y me ha mostrado, me ha sorprendido además con heroínas que desconocía por completo y que para mí ha sido un gran descubrimiento, como doña Urraca. O sea, yo no me imaginaba una mujer así detrás de ese nombre. Acabo ya mi intervención como empieza el libro, con una cita de León Felipe que recoge el concepto de hispanidad y la interpretación mítica de la historia. España, sobre tu vida, el sueño, sobre tu historia, el mito, sobre el mito, el silencio. Muchas gracias. En fin, como no puede ser de otro modo, tengo que empezar mi intervención dando las gracias a Aurora, representante del colegio que nos acoge, dando las gracias por sus hermosas palabras a Javier, mi amigo, y a Débora, mi nuera. Yo creo que no me lo merezco, pero se agradece. Bien, me gustaría hacer una reflexión, plantearos una reflexión, y luego, si queréis, ya que somos poquitos y tampoco es cuestión de extenderlo esto indefinidamente, me gustaría, yo me encuentro más suelto atendiendo preguntas, sugerencias, cosas que se os ocurran sobre el libro o que queráis ampliar, y en la medida que yo sepa o pueda satisfacerlo, pues intentaré responder a ello. Pero empecemos por esta reflexión. Estamos en 2016, se cumple el 4º centenario de la muerte de Cervantes, y son muchas, afortunadamente, las instituciones que lo están celebrando y se disponen a hacerlo, y hay todo un programa de actos en función de Cervantes, su obra, etcétera, etcétera, que por supuesto bienvenido sea. Pero 2016 también es el 5º centenario de la muerte del primer rey que se autotituló rey de España. Se llamaba Fernando II de Aragón y segundo de Castilla y V de Aragón, y la historia le conoce como Fernando el Católico. El 23 de enero, en un pequeño pueblo de Cáceres, murió
con apenas dinero siquiera para sufragar su entierro. Y a este rey, como decía Felipe II, se lo debemos todo. Este año también se cumple, dentro de unas semanas, el 80 aniversario del comienzo del baño de sangre que significó la Guerra Civil Española. Pongo estos dos ejemplos porque ni con Fernando el Católico, al que le debemos todo, ni con el aniversario de la Guerra Civil, no sé de ninguna institución, no sé de ningún organismo, no sé de ninguna programación oficial que se disponga a conmemorar, explicar, recordar ni al rey católico ni los orígenes de ese conflicto. Lo pongo como ejemplo del problema que tenemos en España con la historia, el complejo con la enseñanza de la historia, lo acomplejados que vemos nuestra historia, y es algo que verdaderamente me preocupa, porque como todos sabemos, si a veces es difícil saber a dónde vamos, lo es mucho más difícil ignorando de dónde venimos. La falta de interés, olvido o, vamos a pensar mal, la falta de interés por conocer nuestra historia, a lo mejor interesada por propios y extraños, es un tema preocupante en un país como el nuestro, que posee una historia milenaria. Cuando me planteé realizar resistencias numantinas, se trataba de abrir el melón de la mitología, la leyenda negra, que nos atribuye al pueblo español ser un pueblo indómito, cainita, orgulloso, envidioso, agresivo, brutal. ¿Es verdad todo eso? ¿Somos tan diferentes de otros europeos, de otros hombres de la época? Pues pensando un poco, quizá esa guerra civil tan poco explicada, tan todavía candente en el sentido de que levanta pasiones, de que resulta todavía difícil analizarla sin apasionamiento, con reflexión, con conocimiento de cuáles fueron verdaderamente sus causas y las consecuencias que ha tenido y sigue teniendo, que no solamente se trata de buscar a la gente en las fosas comunes del bando perdedor, sino en verdaderamente comprender que en un conflicto de esas características, tanto vencedores como vencidos, tienen ambos muchos que perder y todos pierden algo en el camino. Y puesto que no es una guerra contra una potencia extraña de la que se puedan hacer películas y resulte cinematográfica, porque las guerras civiles, desgraciadamente, atraviesan la sociedad, atraviesan la familia, atraviesan hasta las alcobas y son difíciles de cerrar, porque tanto vencedores como vencidos se ven obligados a convivir entre sí y todo eso produce vilezas morales y temas angustiosos. Pues esta guerra de la que parece que no queremos acabar de enterarnos, en buena parte es causante de la mitología de ese pueblo cainita y indómito, guerrero, y todas estas lindas perlas que nos adornan, ¿verdad? Y a veces con intereses no precisamente transparentes. Bueno, quiero continuar un poco comentando o explicando que debido a conflictos de esta naturaleza, pues efectivamente la propaganda nos hizo mucho daño, porque los propios autollamados nacionales recurrieron en este conflicto a uno de los temas recurrentes de nuestra mitología, como fue la Reconquista, la Cruzada. Estamos hablando de cosas muy alejadas, ni siquiera cuando España era un Estado como tal, y mucho menos la nación moderna que podemos empezar a considerar a partir, lógicamente, de la Revolución Francesa, la Ilustración, etcétera, etcétera.
Por otra parte, el bando republicano tampoco lo hizo mejor, y había una propaganda interesada de ese sátrapa que se llamaba Joseph Stalin, que veía en la guerra civil española a ese miliciano abierto de pelo en pecho, combatiendo con alpargatas y escasamente armado, oponiéndose al fascismo, etcétera, etcétera, esa casi lucha inminente, ¿verdad?, a favor de la revolución y la dictadura del proletariado. La propaganda de unos y otros volvieron a sembrar nuestro país de dudas, de ser una raza que piensa que la violencia y el ejercicio de la violencia resulta legítima, que cuando tenemos demasiados problemas o diferentes problemas que no somos capaces de sentarnos a discutir y resolverlos, pues se llega a ese nudo gordiano en el que no hay más remedio que el corte de la espada. Y esta percepción que podría tener, digamos, la prensa amarilla, y que de hecho la tuvo, por ejemplo, los norteamericanos cuando el conflicto por Cuba y Filipinas, y nos ponían a los españoles de vuelta y media, etcétera, etcétera. Es decir, esta tradición de vernos siempre como un pueblo indómito, ingobernable, cainita, opuesto a toda idea ilustrada, incapaz de ponerse de acuerdo en nada, etcétera, 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 desde luego viene de antiguo y se ha ido renovando, transformando y actualizando pese a nuestros deseos por propios y extraños. No toda la culpa la tienen los demás. De todas formas, sí me ha sorprendido que leyendo a hispanistas tan ilustrados y por otra parte considerados, y como puedan ser pues un Hugh Thomas, un Raymond Carr, el propio Paul Preston, Stanley G. Payne, por supuesto John Eliot, los franceses, Joseph Pérez, cojas lo que cojas, ellos de alguna manera en ese gran relato de los que algunos son proclives, ese gran relato sobre el pasado histórico español, ven esa constante en el pueblo español, que ellos atribuyen, casi remontándonos en el tiempo, poco menos que a los visigodos, por aquello de no acabar de resolver bien sus cuitas políticas y la sucesión, digamos, ¿no?, a la corona, al poder. Por supuesto que para ellos también explican esa larga lucha identitaria que nosotros conocemos por la Reconquista, y puede que tengan razón, como esa larguísima guerra civil, puesto que al fin y al cabo los andalusíes del califato cordobés y luego de los reinos de Taifa eran tan hispanos como los leoneses o los cántabros o los catalanes o los aragoneses, ¿verdad?, o los castellanos. Alguna parte de razón tiene, pero en toda esta visión maniquea a mí me duele el que precisamente sea eso, maniquea, de buenos y malos. Así nos explicaron, a mí por lo menos y a la gente de mi generación, en buena parte de la historia de España. Y yo creo que es necesario que nosotros nos reconciliemos con nuestro pasado, que nosotros entendamos de dónde venimos y lo entendamos sin odio y sin rencor, sin buscar temas épicos, y tratar de comprender el pasado a la luz de la razón, a la luz de los conocimientos que nos proporcionan las modernas ciencias sociales, y verdaderamente sin tratar de que aquello que defiendes lo tengas predeterminado desde el principio, sino ser honrado con los datos, ser honrado con las fuentes, con los archivos, y contar o intentar contar las cosas como fueron. Es cierto que la historia manipula de alguna manera, y quizá sea inevitable, el pasado, y que lo que realmente existe es el pasado, y que cada generación, cada época reinterpreta ese pasado a la luz de sus conocimientos, de sus intereses, y de ahí el que se desarrolle o lo llamemos historia. Y a veces esa historia, todos lo sabemos, no siempre es pulcra, transparente, y a veces obedece a los intereses inconfesables de una minoría, ya sea de un monopolio intelectual, ya sea de los
elementos más reaccionarios que nos puedan gobernar en un momento determinado, o viceversa, o que defienda simplemente el capital, las grandes multinacionales y todos los intereses que ahora sabemos de una sociedad moderna. No me voy a extender más. Me gustaría leeros, para terminar a mis palabras y afirmar un poco lo que digo, lo que pensaba de nosotros un hispanista como Gerald Brennan, con el que abro precisamente la introducción del libro. Gerald Brennan publicó un libro magnífico que se llama El laberinto español en el año 43, en plena guerra todavía mundial. Y él nos retrató muy bien como pueblo, y era un hombre que, como todos sabéis, un gran intelectual, gran escritor, próximo a Virginia Woolf, al círculo del Bloomsbury, y enamorado de España, enamorado de Andalucía, enamorado de Granada. Y él decía lo siguiente: España es el país de la patria chica, en el que predomina el aldeanismo y la imposibilidad de coincidir en el interés general, al resultar un conjunto de pequeñas repúblicas, hostiles o indiferentes entre sí, agrupadas en una federación de escasa cohesión. En otros países, el respeto al Estado pudiera haber actuado como influencia moderadora, pero en España ni un solo partido abrigó nunca ese sentimiento. En sus mejores épocas, España es un país difícil de gobernar. Las mismas causas que han hecho de los españoles el pueblo más vigoroso y humano de Europa les han condenado a largas etapas de estancamiento político y de inoperancia. La larga y amarga experiencia que los españoles tienen del funcionamiento de sus instituciones y de la burocracia les ha llevado a subrayar la superioridad de la sociedad sobre el gobierno, de la costumbre sobre la ley, del juicio de los vecinos sobre las formas legales de la justicia. La mala enseñanza de la historia ayuda a que los españoles no tengan una visión crítica sobre su pasado, y la prepotencia de la Iglesia es paralela a la sumisión del Estado a sus deseos. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos el turno de preguntas, pero yo voy a hacer una. Voy a empezar yo, si os parece bien. De toda la documentación que has recopilado, a mí me gustaría preguntarte, David, ¿qué personaje te ha llamado especialmente la atención? Aparte de Doña Urraca, que comentaba la editora, ¿qué otro personaje crees que podría darnos algún tipo de lección de vida, ¿no? Digámoslo así. Y la segunda pregunta es si estamos a tiempo de mejorar. Quiero decir que si tú crees que desde una historia, desde un análisis histórico más objetivo, si es que se consigue, pudiéramos llegar a convertirnos en un pueblo que se ponga de acuerdo. La pregunta está hecha de cara a un 26J que le tenemos encima y que no sé en qué va a acabar, ¿no? La historia se repite una vez más, ¿no? Bueno, yo coincido con Débora, y hay unos personajes femeninos menos conocidos que son fantásticos. Son mujeres, en este caso, de la Alta Edad Media, y yo me fui enamorando de ellas a medida que escribía su historia. No solamente está Doña Urraca, hay una reina que se llama María de Molina, que está a caballo de 3 reinados, con su marido, su hijo y su nieto, y yo os animo a que la descubráis leyéndola. Luego, lo que también me puede llamar la atención es algunos personajes que no dan la talla. Todos habéis oído hablar de Covadonga, Don Pelayo y demás. Don Pelayo no dejaba de ser un señor protofeudal y bastante cortito, vamos a decirlo así. Y aunque el nacional catolicismo hiciera de ello una mitología extraordinaria y fijara en eso, que bueno, alguna razón tenía, ¿no? Que el mito de la recuperación del perdido reino de Visigodo anima toda la reconquista y justifica lógicamente a los reinos cristianos en su lucha contra, entre comillas, el invasor. No eran invasores, la propia población hispano-romana, como ha explicado Javier, le era más fácil convertirse al arrianismo, del arrianismo pasar al mundo islámico, que aceptar la doctrina trinitaria, la virginidad de María, la divinidad de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los mitos que
de alguna manera también el libro pone al descubierto de ese melón es, pues de alguna manera, el tema del religioso, ¿no? El sincretismo religioso que nos viene de muy antiguo y que tanto afecta pues, al Camino de Santiago como a vías tan importantes como pueda ser la Vía de la Plata, ¿no? Antigua del Estaño, y todo eso está relacionado, ¿no? Ahí, si nos ponemos en esos términos, y perdonad, no quisiera, vuelvo ahora con tu pregunta, basta con pensar el final de la iglesia mozárabe, que era verdaderamente original, éticamente posiblemente mucho más elevada que la propia de la Santa Sede, y que en un momento determinado pues ya se encargaron de cargársela, pues porque de alguna manera estaba planteando ya un ecumenismo junto con el mundo judío y el mundo islámico que en ese momento no interesaba, porque se necesitaba una religión fuerte para pelear contra el mundo islámico, y todo lo que fueran componendas pues no interesaba. Independientemente que con la invasión almohade y almogávari aquello tampoco les hubiera interesado la otra parte, ¿no? Pero bueno, lo pongo como ejemplo. Volviendo a tu pregunta, pues a mí me duele porque esa mala fama la tenemos, de que somos incapaces de sentarnos y ponernos de acuerdo, de que hay dos bandos enfrentados y eso es así, y todos sabemos el tema de las dos Españas, ya lo denunció Ortega y viene de lejos. De hecho viene tan lejos como el propio origen de la moderna nación española, cuya acta de alguna manera, su partida de nacimiento es el bando de los alcaldes de Móstoles llamando a las armas, cuando ni existe ya la monarquía, que está secuestrada, la clase política está buscando acomodo a la sombra del emperador, y aquí realmente los que sacan las castañas del fuego es el pueblo, que dice no, nosotros no vamos a ser satélites de Francia. Y a partir de ahí surge la nación moderna, en el sentido que moderna es con la definición de si es. Y a partir de ahí, desgraciadamente, con ese revuelco que sucede al volver el deseado y de alguna manera secuestrar a la nación y todo lo que había representado, aunque fuera modesto en aquellos principios, las Cortes de Cádiz, pues a partir de ahí se crea un caldo de cultivo del que posteriormente vienen las guerras carlistas, y nos situamos en una tradición anterior a nuestra última guerra civil, pues prácticamente de 130 años, en el que aquí solamente hay golpes de Estado, espadones e imposiciones por la fuerza de la oligarquía dominante. ¿La oligarquía dominante cuál es? La que viene del antiguo régimen. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí la burguesía comercial e industrial es muy débil, no tiene representación política y no puede imponer sus condiciones. Y efectivamente esa España liberal, siempre en minoría, siempre sin poder reclamar lo que es suyo, porque sigue pesando los grandes terratenientes, incluido la Iglesia Católica, que posee aproximadamente el 75% de toda la tierra cultivable, más lógicamente la corona. Diréis que soy republicano, pero efectivamente es así. Y bueno, en último término, los militares, que son los que sostienen ese invento, ¿no? Con lo cual, siempre que hay una reacción mínimamente liberal, pues nos encontramos que o viene O'Donnell, o viene Pavía, o viene Primo de Rivera, o viene Francisco Franco, y aquí se acaba el invento. Entonces, indudablemente, esa tradición pues pesa prácticamente hasta la desaparición de la dictadura. No nos tiene que condicionar a la actual democracia y después de la transición, pero indudablemente parece que sigue pesando, porque ni los vencedores y herederos sociológicos del régimen pasado han perdido perdón, aunque ni siquiera se les haya pedido, y esa justificación, ese pacto del olvido para no pedir responsabilidades, ahora está pesando de alguna manera, porque ni aquellos sueltan ni los otros se ven recompensados. Y es una situación difícil, porque cuando tú ves que los partidos políticos, y no hay distinciones, ni siquiera se ponen de acuerdo en vamos a suprimir la propaganda por correo y ahorrar un dinero, que hay gente que lo está pasando mal, pues es difícil pensar que se van a poder poner de acuerdo en las grandes cuestiones. Así que yo me siento un poco pesimista. Pero como dicen mis hijos, es cierto que me estoy volviendo un poco ya cascarrabias, los años son los que tengo, y claro, ya las milongas cada vez me las creo menos. Yo creo que mi hermano me da razón, pero a lo mejor tampoco. Pues le damos la palabra. Muchas gracias, pero vosotros habláis todos muy bien, por eso sois de letras, y yo, como sé de ecuaciones... No sé si he contestado tu pregunta, pero...
¿Es el pueblo el que sería capaz de ponerse de acuerdo o la dificultad para los grandes pactos y los acuerdos a lo largo de la historia ha venido de los dirigentes? A diferencia de lo que sostiene el mito de la resistencia numantina, yo creo que el pueblo español es un pueblo muy sufrido. Está hecho a la adversidad, a buscárselas como puede, de ahí quizá también nuestro individualismo, y solamente reacciona cuando ya se ve acorralado y no hay más remedio. Pero hasta entonces ha aguantado carros y carretas. Pero aquí siempre ha habido una oligarquía importante, dominante. Los visigodos lo fueron, apenas representaban 300.000 habitantes en una población que entonces podía estar en los 7 millones de habitantes, lo que era la Hispania romana. Por supuesto lo fueron los árabes caisíes y yemeníes en relación a los bereberes y todo lo que puede representar al-Ándalus. Y en épocas más modernas pues está claro que la alianza entre la corona y el altar ha supuesto pues una rémora importante. Pero no fuimos los únicos, así se diseñó la sociedad estamentaria del viejo régimen. ¿Qué sucede? Que bueno, que efectivamente el régimen acabó cortando la cabeza al soberano de Francia, y aquí, en mi opinión, Riego perdió una gran oportunidad de hacer justicia. ¿Preguntas? La perdió, y la perdió él. A quien queráis. Vale. Tengo dos. Vale. Yo también soy republicano, pero digo como Miguel Hernández, tristes guerras si no damos la empresa, tristes. O sea que vamos a ir en este mundo evolucionado a pensar en Así es. Entonces, nosotros somos en una universidad de mayores, somos todos mayores. Muy curioso, ¿no? Y entonces cuando en las clases de historia nos contaban la historia, pues no fue así, no, eso es un mito, ¿verdad? Constante. Oh, no, continuamente, que ni batalla de Clavijo, ni campana de Huesca, ni nada. Entonces eso, ¿qué posibilidad hay? Bueno, he leído 2 libros de unos periodistas que son padre e hijo escolar, conocerás, La España inventada, todo está inventado, resulta que todos eran mitos. ¿Por qué nos han enseñado tan mal la historia? ¿Es posible que a nuestros hijos... Los países son una idea. Cualquier país, cualquier nación. Bueno, ahora por ejemplo es una idea. El libro de los dioses útiles salió un libro ahora, Los dioses útiles de un pensador muy famoso. Se me olvida el nombre porque a mi edad ya se olvida el nombre. Bueno, pues dice que cómo se ha utilizado el nacionalismo. Efectivamente, pero bueno. Así, increíble. Y todo lo que te quería preguntar, ¿cómo puede ser nuestros hijos y nuestros nietos, cómo conocer la historia? Pues yo espero que con una carga menos de ideología con la que se enseñó a nuestra generación. Álvarez Junco. Mater dolorosa. Álvarez Junco. Efectivamente. Pero eso sí se enseña, porque el gran problema ahora de las humanidades es que están desapareciendo de la enseñanza. Por supuesto, eso casualmente, porque también interesa la desmemoria. La desmemoria es fácil de adquirirla y muy difícil de perderla, o sea, de recobrarla, perdón, luego muy difícil recuperarla. Entonces, bueno, los países son una idea, se fundan en mitos, eso todos, desde la nación más moderna y tal, y además, pues todas las naciones son susceptibles de readaptación continuamente, ¿no? Continuamente. Si esa readaptación se va haciendo de forma pacífica, lógica y tal, pues bueno, pues continúa en el tiempo, y ahí tiene Suiza que viene de lejos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, los mitos nacionalistas ahí están. No sabemos vivir sin ellos, ¿no? De alguna manera. Pero se puede hablar de una nación ilustrada y razonable y con derechos de los ciudadanos y ponernos de acuerdo en cosas básicas, y a partir de ahí pues cada uno somos todos ciudadanos ya de la Revolución Francesa, ¿verdad?
Y yo creo que, en fin, aquello de las naciones que eran patrimonio de los reyes y territorios que se hacían y deshacían en función de las herencias y todas esas cosas, pues como está un poco superada, ¿no? Verdaderamente. Y entonces nosotros el pueblo, ¿no? Como la Declaración de los Estados Unidos, nosotros el pueblo. Bueno, pues después de nosotros el pueblo y la Revolución Francesa, aquí tuvimos una gran constitución que se llamaba la Constitución de 1812, pese a que declarara que España era católica, en fin, todas estas cosas que había. Pero ya era un avance súper importante para de donde veníamos, ¿no? Precisamente en eso quiero decirte una cosa que decía Emilio Lledó, el filósofo ese magnífico, que dice que claro, que no importa la libertad de expresión, sino la libertad de pensamiento. Y a lo largo de la historia, lo vivido en mi vida, nos han impedido discurrir, como el agua discurre. Para que no discurra el agua se ponen obstáculos. Y resulta que no pensamos, porque nos han impedido pensar. Bueno, yo es que tengo 78 años y he vivido una época tremenda de oscurantismo. Te impedían pensar. De oscurantismo, que pensabas, pero como y perdóname, y de propaganda, porque es que hay que deshacer la propaganda. Y la propaganda fue muy extensa porque duró más de 40 años, considerando los 3 de guerra, ¿me entiendes? Y la propaganda hace mucho daño, ¿eh? Pero totalmente escéptico al futuro, ¿eh? Porque yo ya he pasado de la providencia a la razón y al nihilismo. Yo estoy en el nihilismo, pero de Epicuro, ¿eh? Bueno, me callo porque... Había otra pregunta. Yo más que nada que llevamos todo el rato desde que ha empezado esta charla debate, pues autoflagelándonos, etcétera. Y yo creo que estamos luchando contra bastante caradura exterior. Vamos a ver. También. Por ejemplo, tenemos los franceses que su fiesta nacional es una masacre, sin hablar. Además de los propios franceses, es una guerra civil tremenda, sangrienta, además con episodios verdaderamente impresentables, como por ejemplo la masacre de Lyon, y sin embargo no le cuentes a un francés, no le digas nada sobre el 14 de julio. No digamos los americanos con la guerra civil, los norteamericanos con la guerra civil que tuvieron, que todavía en el sur se notan las heridas y los demás pasan de ellos. El sur quedó machacado, pero completamente machacado. Y tanto que hablamos de los esclavos, era un rollo económico para impedir el desarrollo del sur, en definitiva, no era altruismo. O sea, que no nos engañemos también. Nosotros hemos tenido mala suerte de la época de Felipe II, que cometió un error fundamental, que fue darle la exclusividad de la imprenta a los Países Bajos. Toda la estampa, toda la imprenta quedó en los Países Bajos, y cuando empezaron a ponerse mal las cosas y querían los Países Bajos su independencia y estar al lado de Inglaterra, empezaron a publicarse una serie de estampas espantosas, que por ejemplo podemos ver series en el Museo de la Casa de la Moneda, sobre las atrocidades del Duque de Alba y las tomas de Amberes, etc. Pero atrocidades que nos ponían ante Europa como un pueblo salvaje que acuchillaba a las mujeres embarazadas para sacarles los fetos, pero unas imágenes que hasta hoy son atroces. Y entonces empezó una historiografía, que tenemos también la mala suerte de que en el siglo XIX la historiografía, es decir, el estudio científico de la historia, es de los países imperialistas que son los ingleses, los franceses, los norteamericanos y los alemanes. Todos ellos nos expulsaron de la historia del arte, de la historia de la ciencia, como si no hubiéramos hecho nada. Nos ningunearon todos nuestros antepasados. Eso es verdad, eso es verdad. Y entonces, el tema es que para más Inri, todos esos países que promocionaban la historia local, porque hablamos de mitos, hablamos de personajes, pero son los signos de cohesión de los países. ¿Qué son los signos de cohesión? Y además nosotros no habíamos tenido prácticamente guerras civiles, salvo desde la época antes del 15, empiezan las guerras civiles precisamente en el 19. Nuestras grandes guerras son invasiones en el 18, con la guerra de sucesión, y en el 19, con la guerra de los franceses, o sea, la napoleónica. Eso es verdad. Sin embargo, nos destrozan la imagen, perdemos nuestra seguridad en nosotros mismos, nos hacen creer que somos un país de animales. Cuando tuvimos nuestra ilustración, cuando tuvimos nuestros momentos, digamos, científicos importantes, cuando tuvimos cosas que decía el mundo. En la enciclopedia francesa, cuando preguntan ¿qué se debe a España?, la respuesta es nada, nada, no hay legado español. O sea, y tenemos, por ejemplo, en los años 30, al embajador de Estados Unidos, que
que está pagando un fresco de Rivera donde se está viendo a un, por ejemplo, Hernán Cortés cubierto de pústulas. Luego, no digamos nada de toda la mitofanía de los demás pueblos que han crecido a raíz del nuestro. Nosotros fuimos salvajes, que entramos en América siendo salvajes. No, nosotros éramos el Renacimiento. Las tropas que venían eran soldados que ya tenían experiencia en todas las batallas de Europa y se enfrentaban a modelos sociales donde las mujeres estaban, vamos, al nivel de los animales, donde eran antropófagos muchos de ellos, donde no conocían la rueda algunos de ellos, donde no tenían escritura muchos de ellos. Y no podemos hablar de imperios, porque que además estaban matando entre sí. No entra en Tenochtitlán Hernán Cortés solo, entra con 13.000 tíos que están hasta las narices de los aztecas, que son los tlaxcaltecas, y así todo. O sea, nos han contado la historia y nosotros no la hemos creído, con independencia de lo que pensemos hoy. Y como nos la han contado, como nos han impuesto esa idea que tú dices de animales, no hay más que ver las películas nuestras. Tuve Shakespeare in Love, todos fantásticos, estupendamente vestidos, en un ambiente súper exquisito, y cuando hacen películas nuestras, desapasados con fusil de punto. Yo hablaba de Fernando el Católico. ¿Vosotros creéis que si Fernando el Católico, que es el fundador del Estado español, fuera inglés, no llevaría a la BBC varias series ya de Fernando el Católico y se habrían hecho películas a punta pala? Bueno, ahora Isabel la estamos dando un poco de espacio. O la misma... Eso es evidente. Pero es que nosotros, como tú bien has apuntado, perdimos la batalla de la propaganda. Esa es la De hace tiempo, Sí, sí. De hace tiempo. Y sabéis que me meto con todo el siglo XVIII español en la Marina Ilustrada. No puedo decir más. No puedo decir más de todo lo que significó la Ilustración y todo el desprestigio que intentaban esos filósofos volcar sobre España, ¿no? Que nos veían como un pueblo. Pero sería cambiar de libro, Sería cambiar de libro. Pero unos monjes se van y ven las fuentes del Nilo y las describen, se pierden en África. Unos monjes españoles. Y luego tenemos que decir que los ingleses han encontrado el lago Victoria y le dan el nombre del lago Victoria. Sí. Todas las exploraciones nuestras que nos han quitado. Bueno, ahí está el capítulo del Pacífico Español, para el que quiera leerlo. Ya lo apuntabas en el anterior libro. Bueno, no sé, por no intentar monopolizar, a mí me gustaría también que hablaran mis dos padrino y madrina, que lo han hecho muy bien. ¿Alguna pregunta para ellos? Yo sí. El mundo de la edición, ¿cómo se aborda actualmente la historia? Fíjate, lo que acabo de Vaya preguntarte. pregunta, ¿tú para qué das ideas? Para no monopolizar yo el debate, por favor. ¿Cómo se nos reconoce, por ejemplo, desde fuera? Los grandes historiadores que hablan de España, que son referente mundial, que hablan por nosotros, ¿no? La mayoría ni la siquiera son historia que hacemos españoles. aquí. La mayoría ni siquiera son españoles. Exactamente. O sea, no sé si soy la persona más indicada para responder tu pregunta, pero no sé por dónde empezar, la verdad. Una cosa que llama la atención es lo que ya estaba diciendo, que la mayoría ni siquiera son españoles, la historia no nos la contamos nosotros, sino que nos la vienen a contar. Y encima cada vez que se cuenta tergiversada y se cuenta manipulada porque nadie se ha molestado en pararse a ver. Afortunadamente hay gente muy hábil y otros muchos que sí, pero lo que nos llega a la mayoría, que es lo que nos llega a través de los libros de texto, siempre es manipulado y siempre es... lamentablemente yo creo que dentro del mundo de la edición tiene poco interés en la historia. Entonces no se le da la importancia ni el cuidado que se le debería. Yo esta es la primera vez que trabajo con un libro de historia, siempre he trabajado en otras áreas y tampoco te podría dar muchos más datos, pero viendo lo que hay en el mercado ni se le da la importancia en la distribución ni se le da la importancia en el catálogo editorial que debería. Y esta novela histórica tan de moda ahora mismo, bueno, ¿qué hace de bien y qué hace de mal para el reconocimiento de la realidad, Yo de creo la que realidad vivida? todo lo que acerca un poquito el conocimiento, o sea, yo siempre digo que el que lee marca, o sea, que lee, luego ya sabe. Entonces, toda esta novela histórica o todas estas series de televisión que también hay, que cada vez están de moda y que ahora ya las empezamos a hacer propias, como hablabas antes del ejemplo de Isabel, daño no van a hacer, quiero decir.
Quizá, ¿cómo se llama esta de la primera? El águila roja o Isabel, y la ves tan rubia, tan bonita y tan delgada, y pues quizá tergiverse y quizá nos llegue, y pasa igual con los libros, quizá nos llegue un poco demasiado edulcorada, pero nos llega y hace que haya gente que, además de mujeres, hombres y viceversa, se entere un poquito de la historia de España. Entonces, bien viene, desde luego. Hombre, yo creo que hay una diferencia, y sabéis que lógicamente si se vende historia es novela histórica, que últimamente parece que después de Pere Galdón o hasta saltar a Pérez Reverte, nuestro país no ha tenido otra cosa. Ahora sí se ha puesto ya más de moda y hay mucha novela histórica. Yo creo que la diferencia entre la novela histórica y un libro de investigación histórica es que la novela utiliza obviamente pues, un marco histórico para moverse unos personajes o explicarnos o dejarse fascinar por ellos. Pero la investigación histórica es formular las preguntas adecuadas sobre el pasado que respondan a las preocupaciones de hoy. Yo creo que esa es la diferencia. Perdón, sobre la novela histórica, están saliendo tantos libros de novela histórica, que algunos son buenos, pero muchos en 300 páginas, de historia no tiene 100, el otro es sexo y violencia, porque si no tienen sexo, no se vende la novela histórica. Y aquello no viene a cuento, ¿sabes? No digo que las haya muy buenas. En mi profesión se dice que hay escritores la novela histórica, y plumillas. ¿Cómo? Si no puedes leerte todos los libros, y si lees uno, dices, ¿para qué tanta basura? No digo, pues si ya me compro una novela erótica directamente, pero no una novela histórica para leer esto. Todo lo que tenga que ver con historia significa un gran esfuerzo de investigación. Yo este libro he necesitado 3 años para escribirlo y documentarlo. Y ya no investigación, si me permites, para que en verdad sea una historia rigurosa, implica un ejercicio de objetividad, una exigencia de objetividad que no cualquiera es capaz de hacer. O sea, a mí, una de las cosas que me gusta de David es cómo se sale y cómo deja a un lado lo que puede pensar o hacia dónde le pueden llevar su ideología para mostrarnos las cosas como son, que es precisamente lo que nos hace falta. David, ¿por qué Numancia para el título? Porque efectivamente la mitología numantina se llama como tal. La utilizaron los americanos, de hecho, con los últimos de Ballet, los últimos de Filipinas, toda la prensa amarilla, en vez de reconocer que estaban peleando con un país agrario escasamente industrializado y un imperio venido a menos, pues como pelear con eso no daba prestigio, ni daba gloria, ni fama, pues nos presentaron como un país enorme, como un imperio temible, como gente que la lucha cuerpo a cuerpo eran, en fin, y toda la prensa amarilla hizo muchísimo daño. Y como además tuvimos pues esos últimos de Valer que les daba la razón, pues a partir de ahí se crea un mito muy importante. Pensar que realmente, siempre que ha habido un conflicto importante, se ha recurrido a ese mito. Como decía Leticia, interesadamente. Napoleón justifica sus derrotas en España porque se da de bruces con un pueblo digno que pelea como un solo hombre. Eso te lo reconoce su Memorial de Santa Elena. Lo podía haber reconocido antes de empezar el tema, ¿no? Bueno, Napoleón lo que dice ¿verdad? es que hay un libro que titula La maldita guerra de España me perdió. Sí, hombre, lo porque pasó... tuvo que retirar de Eso está Rusia claro. la gran armée para venir aquí. Eso está claro. Esto se le convirtió en un Si no llegas avispero. con los ingleses no hay tanta maravilla. Un avispero brutal, eso es evidente. Y bueno, las tropas españolas las mandaba el duque de Wellington porque los españoles no éramos capaces de ponernos de acuerdo y bueno, pues mejor un extraño porque si no por nuestras Ahora rivalidades están imposible. poniendo la segunda cadena sobre Napoleón, Sí. cómo forjó a su ejército. Pero bueno, aparte, ¿veis? El mito se repite. Bueno, no es que se repita, es que empieza con los romanos. Por eso este libro empieza con Sagunto y los romanos. Porque el Imperio Romano, que conquista Galia en relativamente poco tiempo, y la Tracia, y la Dacia, y el Oriente Medio, y Judea, pues aquí tarda 200 años. Es un país montañoso, es un país poblado con diferentes razas y tribus, diferentes grados de desarrollo, etcétera, etcétera. Y claro, lo que vale para la Dulce Francia, campos abiertos, batallas campales y tal, pues aquí en España no sirve. Y entonces es tan importante ese choque para la mentalidad latina que pensar
que Hispania es la única que tiene un calendario diferente a todo el imperio, porque Octavio César Augusto declara el calendario, la era hispánica, cuando por fin vence a los cántabros y se supone, entre comillas, que pacifica la península. Es tal la gloria que tiene eso, les ha costado tanto que le ponen un calendario específico a Hispania, que es diferente al propio romano de la fundación de Roma. Ya había un precedente, porque recordaros que en el calendario romano las calendas de enero no empezaba el año, empezaba en los idus de marzo, y lo trasladan el comienzo del año a las calendas de enero para que les dé tiempo a preparar las legiones para llegar aquí en primavera y empezar a dar badana, ¿vale? Porque si llegaban en verano se les echaban encima el frío y claro, batallas como en el Mons Caudio y demás eran, vamos, desastrosas, ¿no? Mejor no me des de esas. Entonces, bueno, la resistencia efectivamente de la primitiva ibérica, ¿verdad? Y luego de la Hispania, pues es que les cuesta 200 años pacificar esto. Y como la apropiación, por ejemplo, de Viriato, que no sé, a lo mejor lo traes ahí, que, claro, los portugueses, un libro de Joao Aguiar, no sé si conocerás, O Trono dos Deuses. O Trono dos Deuses es la historia de Viriato. Claro, ellos es portugués. Yo he tratado de dejar de lado los personajes y demás que se supone que están sabidos hasta la saciedad, Bueno, es que porque hay monografías sobre ello, que como es el Viriato caso de no Viriato. desaparece, porque luego Sertorio es el que trae el espíritu de Viriato y se mantiene en la lucha. Le llaman el nuevo Viriato los hispanos, los lusitanos, y es una de las historias que cierran, digamos, eso. Mi objetivo era que la persona que pueda leer los 4 capítulos de la antigüedad tenga una idea clara de toda la antigüedad, y que la persona que lea los 4 capítulos de la Alta Edad Media tenga una idea completa de toda la Edad Media, independientemente de que yo haya buscado ejemplos concretos que podían ser intercambiables con otras cosas parecidas. Lo que me importa es que no es un libro épico, aunque haya épica. No es un libro de batallas, aunque se relaten batallas. Y no es un libro de asedios, aunque haya asedios. La reflexión de resistencias numantinas, que además es el hilo conductor de todo el libro, realmente es una reflexión sobre el poder. El uso y el abuso del poder realmente es el corazón que justifica, que se envuelve, que se camufla con todas las mitologías necesarias habidas y por haber. Pero en el fondo, el nexo de unión de todas estas historias es la utilización y la explicación del poder. El libro, y espero no fastidiaros a ningún lector, acaba con una reflexión... Acabamos en Nietzsche si sigues por ahí. No, un momento, acaba con una reflexión de Tomás Moro. No, me pongo a la altura, no salto a la edad moderna. Me quedo en las épocas que trata el libro. Hay una reflexión de Tomás Moro, puesto en boca de su única obra teatral de Ricardo III, no confundir con la de Shakespeare, que dice lo siguiente: si pensáis que podéis ejercer el poder y quedar libres y sin culpa, estáis equivocados. Así acaba. Yo sí tengo una pregunta también para Javier. Museo de América. No confundir con Casa de América. Que no confundir con Casa de América. Museo de América, Moncloa. Torre preciosa, cafetería arriba, nos ubicamos, ¿no? Bueno, ¿qué aporta un museo al conocimiento de la historia? Las nuevas generaciones que llegan a ese museo ahora, a visitar las aulas, ¿qué percepción tienen de nuestro papel en América en esos años? Ya que el autor ha hablado también del papel de España en la colonización o en el encuentro. Donde se queda en el libro, porque justo es el momento en el que se prende, ¿no? Creo que justo es el momento en el que se prende se descubre América, bueno, llega Colón a la Española y empieza toda esa historia, empieza justo ahí el libro. Probablemente se cambia el destino de España, que hubiera sido cruzar el estrecho y seguir la guerra por África, y sin embargo nos decidimos hacia el otro lado. Yo creo que a mi modo de ver bien, ¿no? Pero bueno, el caso es que el Museo de América, aunque hay personas que saben más de él y pudieran extenderse, en el nuevo discurso, cuando se reabre en el 94, tiene una visión antropológica
y pone en igualdad de condiciones todas las culturas que allí se representan, ¿no? Y yo pienso, de lo que saco llevando a mis amigos y enseñándoselo, que les descubre multitud de culturas que desconocían. Pasa un poco como lo que hablamos con la historia. Nos han contado una historia tan parcial, tan pequeña, tan nimia, que te sabes aztecas, te sabes incas y punto. Y hay mucho más. Pues hay muchas más culturas, no solamente en el periodo en el que llega Colón, sino anteriores. Entonces hay muchas culturas realmente sorprendentes, que realizan hazañas que están al alcance de muy pocos y que de los que se desconoce mucho. Eso aporta el museo con respecto a todos los demás museos que no tienen esa parte. Es un museo que habla de todas las culturas, de todos los tiempos de América, ¿no? Y en igualdad de condiciones. No sé si te contestaba la pregunta. Una invitación a visitar. Bueno, es un museo impresionante, la verdad es que sí. Pero por la tarde te sigue cerrado. El jueves solo está abierto. Solo los jueves está por la tarde hasta las 7. Es una invitación a escribir, David, la segunda parte, ¿no? Bueno, ya sabes. Desde América hasta el 26J, por ejemplo. Yo te lanzo ahí, ¿eh? Lo que pasa es que tengo tantas fuentes de interés que a mí mismo me cuesta centrarme en los temas. Porque esta ha sido una incursión, digamos, en el pasado más remoto español, pero indudablemente me interesa mucho nuestra historia contemporánea. Y tengo verdadera predilección por el siglo de oro, que para mí, y aunque ahora no venga a cuento, es un siglo fantástico en el que realmente podemos hablar de la nación española, y ahí sí que hay una fundación emocional de la nación española, verdaderamente. No solamente porque Carlos III decida para la Armada la bandera roja igual, y luego con diferentes resultados, y Isabel II la ponga y tal. Los símbolos nacionales, la idea que tienen los ilustrados de la península, las Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, como algo diferente del resto del imperio, algo diferente, algo que tiene una entidad en sí mismo, independientemente del mundo ultramarino o del otro lado del océano, ¿verdad? Y ahí empieza a haber un pozo, un reconocimiento, un objetivo como países, un deseo de recuperar el tiempo perdido por los últimos Austrias, de volver a sentarse con peso y voz propia en el concierto europeo, con deseos verdaderamente de progreso en las ciencias, en el arte, la cultura, pero también en la economía, en la demografía, en la sanidad, etcétera, etcétera. Prueba evidente es que ese pozo es el que permite a dos modestos alcaldes de una pequeña localidad declarar la guerra al mismísimo Napoleón, cuando todo lo demás está en crisis o ha desaparecido. Si ese pozo no hubiera fermentado esa semilla, hubiéramos sido el satélite de Francia que la política de Godoy nos había llevado a ello, ¿verdad? Y el entreguismo de los Borbones. Que no nos olvidemos, no es una monarquía natural de España. Y ahí reivindico a tu abuelo, que decía que los franceses habían sido tan inteligentes que nos habían pasado a los Borbones para que jamás levantáramos cabeza. Eso lo decía tu abuelo. ¿O no? Desde los españoles no ha sido una Desde los españoles, porque los austrias tampoco eran. Los austrias tampoco eran, pero bueno. ¿Os parece? Solo, yo quiero aclarar una cosa, que antes he cazado una conversación hacia el aire, entonces como yo sé que de aquí vais a salir todos los que no lo tenéis ya vais a salir corriendo a comprar el libro, todos los que nos vean por internet también. Tiene que tener paciencia. La autoedición, una de las cosas que tiene es que, por ejemplo, este libro se imprime a demanda. Eso quiere decir que lo compráis por internet de manera digital en Amazon, lo tenéis al momento, 5 euros, no llega ni a 5 euros, lo tenéis en vuestro ordenador, en el portátil, en la tablet y en todas partes. Y para los que sigáis queriendo el papel como yo, lo tenéis que pedir, no lo vais a encontrar en la librería, lo tenéis que pedir y os lo traerán. Pero lo tenéis en el Corte Inglés, lo tenéis en la Casa del Libro, lo tenéis... quien no lo tenga es tonto. O sea, no creo que haya ningún librero en Madrid que no lo pida. ¿Vale? Así que simplemente aclarar eso, por si vais a la librería no lo vais a encontrar. Muy importante.
¿Alguna pregunta más? ¿Os apetece hacer alguna pregunta más? Si no, no acabamos. Pues entonces pasamos a las firmas. Tuviéramos unas A copas. las dedicatorias. Tuviéramos unas copas, yo No hay sí firma iría. porque los libros me los salen Porque no también las los propios dueños de los libros para enseñarlos. Bueno, pues a mi firma. No quiero que se cierre el acto sin que recordemos que el próximo 1 de junio, para todas las personas que nos puedan oír después a través de la web del colegio, que quedará colgada esta grabación a partir de mañana, en la librería Antígona tiene la caseta 355. El próximo 1 de junio, miércoles, a las 7 de la tarde tendremos al autor para firmar, en este caso sí. Muchas gracias. El otro, la nueva, la segunda edición. Sí, y este que me traigan. Si viene alguno también se Y ofrece. este que me traigan. Muchas gracias a todos y que pasen un buen día el resto del día. Gracias.